Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotras somos el equipo 1 y está conformado por Serrano Figueroa y su servidora Osorio Sánchez. Nosotros les vamos a hablar acerca del tema de absorción. Bueno, según la Real Academia Española, la absorción es la acción de absorber. Por tanto, ¿qué es absorber? Dicho de una sustancia sólida o de un líquido, atraer y retener respectivamente un líquido o un gas o vapor. Las diferencias entre absorción y adsorción. La absorción y adsorción son procesos químicos y físicos que forman parte de lo que se denomina sorción y se caracteriza por agregar o unir una sustancia a otra. No obstante, absorción y adsorción son dos procesos muy diferentes. La absorción es el fenómeno a través del cual los átomos, moléculas o iones pasan de una fase bien sea líquida o gaseosa a otra líquida o gaseosa. Es decir, se transfiere la materia de una fase A, que es el absorbato, a otra fase B, que es el absorbente, en la que se queda disuelto o disperso. En cambio, la adsorción es un fenómeno en el que una sustancia A, el adsorbato, presenta en un líquido o gas, queda adherido en una sustancia B sólida, el adsorbente. En este caso no hay transferencia de masa en el adsorbato, se crea una capa de adsorbente. Y bueno, la palabra absorción puede ser utilizada en diversas áreas como en la física, en la química, en la economía y en la biología. Para esto, pues puede tener diferentes usos y significados. Sin embargo, concentrándonos en el significado o en el uso dentro de las operaciones unitarias, la absorción es una operación unitaria de transferencia de masa que consiste en separar o transferir uno o más componentes. Generalmente es un soluto A, que es una mezcla gaseosa con un solvente líquido, que este generalmente puede ser agua. Se sabe que pues el agua es un disolvente accesible y completo, con el cual se puede formar una solución, ya sea un soluto A o varios solutos que absorben de la fase gaseosa y que pasan a la líquida. Este proceso puede implicar una difusión molecular. Para entenderlo un poquito mejor, es un proceso de transferencia de masa de soluto A través de un gas B que no se difunde o, bueno, que se difunde y este está en reposo hacia un líquido. El, un ejemplo de procesos de absorción de gases de combustión, bueno, el objetivo de este proceso de absorción es la limpieza de los gases. Entran en la parte inferior de la torre donde se tiene una torre de pulverización. Ahí el agua y la caliza que se encuentran pulverizando este, en la parte superior de la columna en la que el líquido entra a presión por un sistema de ducha circulando el gas en sentido contrario. Todos estos equipos proporcionan la puesta en contacto de un gas y un líquido que no están tan equilibrados. Esto realizando una transferencia de masa entre ambos. Una vez que la solución de agua y la caliza descienden como lluvia, se ponen en contacto con los gases para retirar a los componentes el óxido nitroso y el dióxido de azufre. Para llevar a cabo el proceso de absorción puede utilizarse uno de los mismos tipos de aparatos en un proceso de destilación, pues las fases en contacto serán también un líquido y un gas. En este proceso en particular se usan normalmente columnas de platos. Esto quiere decir que por contacto discontinuo o por etapas o de relleno en un contacto continuo. Ambos utilizan la fuerza gravitatoria por la circulación, bueno, para la circulación del líquido
Algunos dispositivos emplean medios mecánicos para facilitar el contacto de estas fases. Algo que tenemos que también tener en cuenta es que la absorción se puede llevar a cabo de dos maneras distintas. Tenemos la absorción física. Aquí no existe como tal una reacción química entre el absorbente y el soluto. Sucede cuando se utiliza agua o hidrocarburos como disolventes. Y aparte tenemos también la absorción química. Aquí sí se da una reacción química en la fase líquida, lo que provoca que aumente la velocidad de la absorción. Es muy útil para transformar los componentes nocivos o peligrosos presentes en las entradas de los productos inocuos. Bueno, pues se debe de saber también que generalmente el proceso de absorción se emplea para retirar contaminantes de una corriente, producto que pueden afectar la especificación final o grado de pureza. Además que también la presencia de ciertas sustancias en proporciones pequeñas puede afectar a las propiedades globales en un producto y puede ser que esto pueda no interesar en ningún sentido, pero pues la absorción se emplea sobre todo para retirar los contaminantes gaseosos de una corriente de gas saliente de un proceso como resultado, por ejemplo, de una combustión. También se emplea para eliminar olores, humos y otros componentes tóxicos. Se puede eliminar contaminantes de la corriente del producto como, por ejemplo, el azufre, el sulfuro de hidrógeno, ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, cloro, dióxido de carbono, amoníaco, dióxido de cloro, ácido fluorhídrico, aminas, mercaptanos, óxido de etileno, alcoholes, fenol, formaldehído, olores, ácido sulfúrico, ácido acético, entre muchos otros. Bueno, pues prácticamente la absorción nos ayuda en una cantidad muy grande de este tipo de componentes ya mencionados que no nos favorecen en estos procesos químicos. Y bueno, ¿cómo elegir el disolvente para la absorción si el propósito principal de la operación de absorción es producir una solución específica? Em, el propósito el propósito principal es eliminar algún componente de gas, por lo que el agua es un disolvente accesible y como ya se había mencionado antes, es accesible y es completo para esta solución. Como primera parte tenemos la volatilidad, la corrosión y la viscosidad. Volatilidad. Solubilidad del gas. En general, los disolventes de naturaleza química similar a la del soluto que se va a absorber proporcionan una buena solubilidad del gas debe de ser elevada a fin de aumentar la rapidez de la absorción y disminuir la cantidad requerida de disolvente para los casos en los que son ideales las soluciones formadas. La solución del gas es la misma en fracciones mol para todos los disolventes, pero es mayor en fracciones peso o masa como comúnmente lo conocemos para disolventes de bajo peso molecular y deben utilizarse pesos menores de estos disolventes. También se debe considerar la volatilidad. El disolvente debe de tener una presión baja de vapor, puesto que el gas saliente en una operación de absorción
generalmente está saturado con el disolvente y por lo tanto puede perderse una gran cantidad. Si es necesario, pueden utilizar un líquido menos volátil para recuperar la parte evaporada del primer disolvente. Bueno, pues la corrosión, los materiales de construcción que se necesitan para el equipo no deben ser raros o costosos. Hay que verificar todo este tipo de partes que son muy importantes al diseñar este tipo de torres. También el costo es una parte muy importante. El disolvente debe de ser accesible de forma que las pérdidas no sean costosas y deben obtenerse fácilmente. La, la viscosidad se refiere que la viscosidad debe de ser baja debido a la rapidez en la absorción que tenga menores características en la inundación de las torres de absorción. Hay bajas caídas de presión en el bombeo y buenas características de transferencia de calor. Y ya por último, debemos también de considerar los misceláneos, que si es posible, el disolvente no debe ser tóxico ni inflamable, debe ser químicamente estable y tener un punto bajo de congelamiento. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y nos veremos otro, en otra ocasión. Gracias.